Comienza en Radio María, La vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar de comportamientos que mejoran la relación. La verdad es que vamos a decir antes los teléfonos donde ustedes pueden llamarnos y contactar con nosotros. 91-005-9419 para mostrar testimonios, dar opiniones, decir lo que ustedes quieran. 91-005-9419. El WhatsApp de audio por escrito 668-594-383. Y si este programa les parece a ustedes que les puede servir a alguien o lo quieren pedir, pues llamando al 91-822-8010 le mandamos el programa a su casa en un MP3 o en... Y ahora ya comenzamos. Comportamientos que mejoran la relación. Es muy frecuente hablar con gente y darse cuenta que ha tenido desde el noviazgo, que han tenido una relación de desconfianza, muy frecuente. O sea, personas que desde el noviazgo tonteaban, pero tonteaban con otras personas, tonteaban con infidelidades, tonteaban con... y había que estar siempre dudando de ellas, intentando mirarle el móvil, mirarle el correo electrónico, en fin, se ha desarrollado el noviazgo en una relación de cierta desconfianza. Tener en cuenta que Víctor Frank decía, en una investigación que hizo poco antes de morir, en Europa, decía que el 62% de los europeos conviven con una persona de la que no se fían. Y es que es así. Es decir, hay una convivencia, pero siempre hay una especie de tontada de jugar con el matrimonio de una manera prácticamente continuada. Y venían los niños y se seguía jugando con el matrimonio. Es una pena, pero es así. Y actualmente hay muchísimas relaciones matrimoniales que son de esta manera. Es decir, parece como si el tomarse el matrimonio en serio fuera de tontitos, de gente boba. ¿Me explico? De hecho, se meten con la gente que se toma el matrimonio en serio. No sus amigos, porque eso no puede llamarse amigo una persona que se mete con otra porque se toma el matrimonio en serio, pero con frecuencia compañeros de trabajo, gente que te rodea. No, este se toma muy en serio esto del matrimonio. Es que no le puedes decir nada de su mujer, es que no se va a ir por ahí de copas, ahí a tontear un rato, porque eso es frecuentísimo. O sea, gente que está casada y se va por ahí de copas a lugares donde se tontea con otras mujeres o se tontea mucho más en serio. Gente que desde que se ha casado no ha llevado una seriedad de que esto hay que vivirlo, esto no es fácil, hay que vivirlo, porque es que muchas veces porque es que no saben ser serios. Se han casado y son gente que están vacías, son personas sin personalidad,
son veletas, son gente que va y vienen. Y de esto hay a porrillos. En los más altos lugares de las instituciones también. Hay gente que para ellos la vida es una nadería, es un juego, pero un juego ridículo, un juego de niños, un juego de gente poco madura. Son gente muchas veces que pueden saber mucho de lo que hacen, de su trabajo, pero tienen poca sabiduría. Ya sabéis que la inteligencia sirve para ganarse la vida y la sabiduría sirve para saber vivirla. Son gente que probablemente van a estar solos en la residencia cuando sean mayores, porque en el fondo no han querido a nadie, no han sabido querer, y en el fondo nadie los ha querido, porque no se han tomado en serio nada, porque el tomarse en serio algo les suponía para ellos un peligro, porque no eran constantes en esa seriedad, porque no sabían exigirse lo que tenían que hacer, porque no sabían utilizar su libertad. Y el matrimonio sirve para hacer feliz a otra persona, de forma que esa persona y nosotros nos podamos hacer santos en el matrimonio, así de claro. Se da mucha vergüenza actualmente el hablar de una serie de cosas, porque parece que no son políticamente correctas, pero hay que saber hablarlas. Si el matrimonio es un sacramento, igual que la Eucaristía, a través de los cuales nos viene la gracia para poder ser santos en el matrimonio. Y es la única forma de ser felices en el matrimonio. Todo lo demás son desconfianzas, juegos de niños, evitar que sepan lo que hago, que sepan lo que pienso, que sepan lo que veo, procurar que no me rompan mi comodidad, ni mi mujer, ni mi marido, ni mis hijos, nadie. Y la gente que está así, gente que vive así, pues sencillamente ni mejora ni educa a sus hijos. Porque el matrimonio se convierte en una huida. Solamente hay unión para la sexualidad. Nunca se habla de cosas serias, nunca se dicen cosas serias, solamente dinero, política, dejar al otro hacer lo que hace, sus aficiones, sus vicios, o sea, no hay un matrimonio, no hay una unión, no hay un aconchavamiento, un saber uno del otro. A lo más, lo que hay es una coexistencia pacífica. Pero en una coexistencia pacífica se puede hablar perfectamente mal del otro, se puede uno reír del otro, puede uno huir del otro, puede uno mentir de forma habitual al otro, no hay confianza, no sabe uno si realmente en el fondo es querido, que esa es la gran pregunta. ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres?
Porque el matrimonio es un sitio, un lugar, un estado donde fundamentalmente se evitan molestias, donde fundamentalmente hay falta de sacrificio por el otro, donde fundamentalmente hay huidas. Y ahí a los hijos que vienen los estamos enseñando a amar, es decir, los estamos enseñando a no amar. Y esta causa de frivolidad, de pensamiento light, de hombres vacíos, de hombres sin capas, porque vas buscando las capas y nunca encuentras el núcleo de la persona porque no hay nada. Aquí está don nadie, aunque sea muy importante y gane mucho dinero, porque su ilusión en la vida es que vean los vecinos que se ha comprado un buen coche y presumir de ello, pero hay cosa más ridícula que esa. Una vez me vino uno a hablar conmigo, una persona que se separó y se estaba separando y viene a hablar conmigo porque se lo pidió su mujer, que es la que quería seguir unida. Y me dijo en un momento dado, oye, es que yo he venido en un Maserati. Y le dije, ¿y qué? En ese momento supe que ese matrimonio no tenía arreglo, porque ese hombre era una persona vacía, no había nada por dónde cogerlo, no había nada que pudiera unir al otro. Que he venido en un Maserati y claro, esto también se puede ir viendo durante el noviazgo, porque es que hay una serie de formas de enamorarse que son perjudiciales para la otra persona. Si un noviazgo te quita la libertad de dejar a tu novia o a tu novio cuando ves que no te conviene, si te quita la libertad, porque el enganche es tan grande que es anormal, te tienes que empezar a preocupar, porque probablemente te vas a casar con la persona equivocada, porque el amor fundamentalmente es libre. Por eso el amor es tan bonito, porque yo en cada momento opto por ti, decido por ti, en cada momento de la vida te elijo. Es un sí voluntario y continuado. Y las personas que están vacías, que no saben querer, que se dejan llegar por los sentimientos hasta que estos sentimientos los atan, no tienen la libertad para decir ese sí continuado. Porque en el fondo no saben querer. Están atados por cosas que no son cariño. Son sentimientos fuertes, muy fuertes muchas veces, y muy bonitos. Pero eso no es querer. El querer necesita tiempo. Muchas veces la gente se casa sin quererse, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? No le ha dado tiempo a quererse. Y muchas veces es lo normal, luego tienen que empezar a vivir y empezar a quererse de verdad. Porque el cariño necesita tiempo, necesita subir montaña y bajar montaña, necesita momentos de aridez y momentos de placidez.
necesita tiempo, paz, necesita mirar a lo otro, a la cara. Muchas veces nosotros nos queremos, que es la gran pregunta de muchísima gente. Mucha gente que me está oyendo, ¿me quiere mi mujer realmente? ¿Me quiere mi marido? Es una forma de de mirarlo. Mirarlo a los ojos. Ponte delante de ella, de él. Mirarlo a los ojos. Terminar sonriendo y dando un abrazo. Ahí tienes la respuesta si te quiere o no te quiere. Pero muchas veces en las parejas, en las relaciones, se evita el contacto con los ojos. No se quiere mirar, porque en el momento que se mira, viene una sensación de culpabilidad, de que no estoy haciendo lo que debo, de que no estoy queriéndola como se merece, de que estoy huyendo del cariño y no soy capaz de mirar a los ojos al otro, a la otra, no para decir nada, sino para mirarnos a los ojos. Y hay falta de complicidad, hay falta de amor, hay falta de saber estar una tarde en la sala de estar, ahora que hace mucho frío, pues a lo mejor uno leyendo una novela y el otro leyendo el periódico y tirarnos 2 horas sin decirnos nada, pero no es lo mismo que si hubiera estado solo o sola, porque el otro estaba ahí y aunque no nos dijéramos nada, nos estábamos queriendo, porque hay una complicidad de corazones. Y el amor está en esa confianza de poder decirnos todo, sabiendo que esas conversaciones van a unir. Y lo que ocurre es que hay muchísimas veces que si sacamos una conversación, terminamos discutiendo. Y como me decía el otro día una persona, no podemos hablar de esto porque terminamos discutiendo, no podemos hablar de esto porque terminamos discutiendo, no podemos hablar de esto porque terminamos discutiendo. Y cada vez las cosas de las cuales podemos hablar son menos. Es como un tubo que al final queda solo un agujerito, que por ahí es de lo que podemos hablar. Y al final podemos hablar de cosas que no son importantes en la vida. Son cosas que son necesarias para vivir, que vamos a comer, dónde vamos a ir de vacaciones, a qué hora voy a llegar hoy. Pero no podemos hablar de amor, no podemos hablar de cariño, no podemos hablar de religión, por ejemplo. Porque es que una beata beato es una persona que todo la arregla con Dios, que todas estas cosas me lo han dicho. No podemos hablar. No podemos hablar. Como dice esa canción que alguna vez hemos puesto, que no me acuerdo de quién es ni cómo se llama, pero que es muy bonita. Cada vez podemos hablar de menos cosas. En el noviazgo podíamos hablar de todo. Ahora hay que evitar 20.000 cosas. No podemos hablar de sus padres, no podemos hablar de los míos. No podemos hablar de sus cuñados, no podemos hablar. No podemos hablar de nuestros deseos, porque en el fondo esos deseos míos no le importan, porque en el fondo los considera tonterías o manías. No podemos hablar de comprensión, porque en el fondo cada vez que pido comprensión me pone pegas, me dice que no piense,
me dice que me preocupo por todo, me dice que no le haga caso al jefe, me dice que tampoco es tan importante el trabajo, me dice. Y entonces la vida sí es verdad que se hace aburrida. ¿Por qué en el fondo la gente se separa? Porque no se quiere. ¿Y por qué no se quiere? En muchos casos porque no se ha querido nunca. Porque no se ha querido nunca. Se ha sentido, pero no se ha querido. Se ha estado a gusto juntos durante temporada porque tenían sentimientos muy fuertes hacia el otro, pero no se ha querido. Porque de una persona que se quiere no se separa uno. Uno no se separa de sus mejores amigos. Uno no se separa de su madre. Uno no se separa de sus hijos. Es que son cariños distintos, sí. Los cariños de las madres, de los hijos, son cariños que no se pueden perder. Lo hemos dicho aquí en este programa 20 veces. Pero al final, el amor es amor. O se quiere o no se quiere. Es verdad que uno se sacrifica más fácilmente por una madre o por un hijo que por un marido, que por una mujer. Porque si no se sacrifica por la madre o por el hijo, le entra mala conciencia. Y si no se sacrifica por el marido o la mujer, ya no le entra tan mala conciencia. Pero en el fondo no es amor, porque uno lo que está huyendo es de su mala conciencia, en muchos casos. Y le entra mala conciencia porque lo quiere. Y al marido, en cambio, y a la mujer se evita muchas veces el esfuerzo, el cariño. Y si no hay sacrificio, no se quiere. Esas parejas que están evitando continuamente que el otro me ponga pegas, que el otro me ponga obstáculos para hacer lo que me da la gana, que es exactamente lo que quiero, que el otro me ponga obstáculos para irme un fin de semana con mis amigos a no sé dónde, que el otro me ponga obstáculos para venir a las 2 de la mañana los jueves o los viernes, que el otro, la otra, que en definitiva, que no haya confianza, que me ponga pegas, pero esas pegas son por falta de confianza, porque si hubiera confianza y hubiera cariño, uno no pediría hacer aquello que al otro no le va a parecer bien, que el otro no se va a sentir querido, no lo pediría. Y si hubiera confianza y cariño, si lo pide, pues que se vaya con sus amigos, que se vaya, que se vaya con sus amigas, si yo confío plenamente, si es lo mejor, que se desahogue, que se relaje. Pero se está continuamente desconfiando. ¿Con quién habrán ido? ¿Con quién no habrá ido? ¿Qué habrán dicho? ¿Qué no habrán dicho? ¿A qué bar habrán ido? ¿A qué bar no habrán ido? ¿Qué habrá en ese bar? ¿Qué no habrá en ese bar? Siempre desconfiando, huyendo del otro para que no sepa y desconfiando para que no lo engañe. Pero si nosotros no tenemos que perseguir ni el móvil, ni saber, ni nada, nosotros lo que tenemos que dedicarnos es a querernos, a que esa confianza cada vez sea mayor, porque el casarse no es hacerse un espía. El casarse no es tener un vigilante, porque no me fío de lo que el otro, la otra hace, sea bueno para nuestra relación.
Y así son muchísimos matrimonios. No se fían de lo que el otro hace sea bueno para su relación. Y entonces, ¿qué nos une? ¿Por qué no peleamos por unirnos? Porque un matrimonio así nunca va a ser feliz. Y se separa y se va con otra, tampoco va a ser feliz nunca. No va a ser. Porque ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de que se podía haber hecho más, ese sentimiento de que se podía haber querido, de verdad, va a aparecer siempre. Que es el sentimiento de culpabilidad, que es un sentimiento de culpabilidad, que nos evita hacer aquello que no nos conviene. Es un sentimiento positivo para el hombre, no es un sentimiento religioso, por supuesto que no, pero tampoco es un sentimiento cultural. Es un sentimiento que todo hombre me refiero a hombre, mujer, ya lo he dicho 20 veces en este programa, que yo cuando lo digo hombre, pues Dios hizo al hombre y lo hizo varón y hembra. Y ese sentimiento de culpa es un sentimiento que protege muchas veces cuando el amor puede fallar. De hecho, en la vida espiritual, primero uno quiere a Dios y lo primero que hace uno es evitar los pecados, sentimiento de culpa. Lo siguiente es adquirir virtudes y lo siguiente es la contemplación del otro. Habéis visto muchas veces como dos viejecitos se miran, se contemplan, sonríen y a esa edad objetivamente son feísimos los dos, pero se ven de otra manera, no se ven como nosotros los estamos viendo, y eso es porque se han querido. Y para quererse, si le preguntas cómo habéis llegado aquí, siempre te dicen lo mismo. Bueno, no te creas, hemos pasado lo nuestro, hemos tenido momentos difíciles. Esos momentos difíciles que uno los utilizan para seguir queriendo y llegar al fondo y quererse de verdad con el transcurso del tiempo, porque el quererse, como he dicho antes, lleva tiempo, y otros, esos momentos difíciles, los utilizan para separarse, porque no saben querer. Porque cuando una persona se te muere, a la que has querido, hay que pasar un duelo, y muchos matrimonios se rompen, y uno de los dos, no pasa ningún duelo, no hay duelo, y enseguida están con otro, con otra, y te salen las revistas diciendo el consuelo de fulanito, de menganito después de su separación, porque de verdad lo que ha ocurrido es que se han quitado un peso de encima, y cuando uno se quita un peso de encima no hay amor. Y la solución no es separarse, la solución es quererse. Es quererse. Quererse. ¿Cómo se quiere uno? Pues haciendo actos de amor. Esto es siempre lo mismo. Queriendo el bien para el otro, que decía Aristóteles antes de Jesucristo, porque esto de quererse es una cosa humana. Y una persona que no sabe querer no es humano. Y una persona que no tiene sentimiento de culpa cuando deja de querer,
cuando hace pequeños actos, me refiero, cuando hace pequeños actos de falta de cariño, está perdiendo humanidad. Porque no tiene sentimiento de culpa, y eso no es normal. Uno tiene que tener sentimiento de culpa cuando no va a ver a su madre, a la residencia o a donde viva. Uno tiene que tener sentimiento de culpa cuando no ayuda a su mujer o a su marido, cuando evade esa ayuda, cuando hace lo posible para hacerse el loco, la loca, y que el otro apeche con todo. Porque si no tiene ese sentimiento de culpa, es que va dejando de querer, porque el sentimiento de culpa se va perdiendo. Un niño cuando miente a su madre tiene sentimiento de culpa. Si la miente 50 veces ya no lo tiene. Uno cuando deja de hacer cosas por el otro tiene sentimiento de culpa. Pero si deja de hacer cosas habitualmente, termina diciendo, anda que se joda. Como a mí me lo han dicho tantas veces. Porque no hay cariño. Porque no sabe querer. Y la persona que no tiene sentimiento de culpa está perdiendo humanidad a chorro. De hecho, cuando uno comete un asesinato y es una cosa, una barbaridad, los periódicos resaltan luego, en el juicio no mostró ningún sentimiento de culpa. Los sádicos no tienen sentimiento de culpa. Y se puede ir poco a poco siendo sádico en el amor. Siendo sádico en el amor. Que es cada vez hacer menos cosas por el otro y cada vez tener menos sentimiento de culpa. Y llega un momento en el cual pues uno vive para sí mismo y se termina viviendo en una pensión. Y muchas veces, pues lo que hay en la pensión está para servirme. Y cuando no me sirve, queja viene y queja va. Cuando no hace lo que quiero, queja viene y queja va. Y uno, la protesta, la continuada protesta. ¿Tú de qué protestas en tu casa? Porque la continuada protesta es de que no me han servido. Pero es que a servir hay que enseñar. Y en primer lugar, hay que enseñar sirviendo uno. Me contaba una persona que un hijo suyo hizo, me parece que lo contaba alguna vez, hizo un dibujo de la sala de estar de su casa y a él lo puso tumbado en el sofá. Y decía que se pilló un enfado tremendo, porque con lo que yo trabajo, digo, pues será verdad que trabajas, no lo dudo, pero lo que está claro es que tu hijo pinta la sala de estar y a ti te ve tumbado en el sofá. Algo tendrá que hacer para que tu hijo te levante del sofá. Y no te va a levantar en 5 días porque hagas no sé cuánto, sino que eso lleva tiempo. Porque muchas veces a los niños lo que se les queda es el fondo de la cuestión. Porque al ser más puros que nosotros, en muchas cosas son más profundos y saben ver dónde está el fallo, dónde está el comienzo del error. Bueno, amigos, vamos a poner una cancioncita para relajarnos
Y ya sabéis que luego, o ya, nos podéis llamar a los números que os voy a decir ahora mismo, al 91005-9419, llamadas en directo. Es en directo, pero no os dé vergüenza. Contar vuestros sentimientos, ayudan mucho. 91005-9419, decir lo que queráis, lo que se os pase por la cabeza. Que lo que ha dicho estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, que me ha gustado, que no me ha gustado. 668-594-383, este es el WhatsApp. 668-594-383. Para pedir el programa, 91-822-8010, os lo mandamos a casa y lo podéis oír con quien queráis. Y luego, la vida como es, un correo, la vida como es @radiomaria.es, la vida como es @radiomaria.es. Y ahora la canción. Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser que en tus ojos mi destino haya podido ver, jamás podré saber por qué. Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí el ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz. Quiero ser tu amor eterno, te había esperado tanto tiempo y tú llegaste y mi mundo cambió. Borraste todo mi pasado, el 100% de a mí siempre tendrás. Prometo cuidar este amor, cuidar este amor. Sé que si un día no estás puede ser fatal, que mi vida al revés volvería a estar. Me perderé si lo que sientes tan fuerte es mi corazón. Haré que nunca digas que esto fue un error, lo que nos unió. Quiero ser tu amor eterno, te había esperado tanto tiempo y tú llegaste y mi mundo cambió. Borraste todo mi pasado, el 100% de mí. Bonita canción, sí señor, muchas gracias, Paloma, por la canción que has puesto. Y ahora vamos a, ya sabéis, 9105-9419, llamada en directo, 668-594-383, el WhatsApp de audio o escrito. Paloma, por favor, un WhatsApp. Pues buenos días, José María. Efectivamente nos ha llegado ya un WhatsApp de un oyente que dice: ha dicho una frase sobre el amor libre o la libertad en el amor, que se parece mucho a la idea que yo tenía de niño cuando me hablaban de amor libre en los años 70. Para mí era la idea de casarse con la persona a la que realmente se quiere, sin importar la clase social, el nivel económico, el prestigio, los intereses de las familias y cosas por el estilo. Creo que se podría hacer un programa dedicado a este tema. Muy bien, pues muchas gracias, lo pensaremos, pero es que eso es verdad. A lo mejor no hace falta hacer un programa, sino eso va saliendo en todos los programas de una manera. Muchas gracias, te digo, pero vamos a ver, uno se casa con la persona que quiere, efectivamente. O sea, uno se tiene que casar con aquel que quiere sin mirar otras cosas. ¿Cuántos matrimonios erróneos a lo largo de la historia han sido porque no se ha casado uno con libertad? De hecho, una de las condiciones que pone la Iglesia para anular un matrimonio, que anular un matrimonio no quiere decir que pues no sé, que después de casarme ha pasado esto y entonces ya lo vamos a hacer nulo. No,
Anular un matrimonio quiere decir que en el momento de casarse, ese matrimonio ha sido nulo por alguna circunstancia. Y una de las circunstancias es porque alguno de los dos no se ha casado con libertad. Y eso es un tema importante que tienen que saber los padres. ¿Hasta dónde pueden exigir a una persona el casarse? Porque muchos, es que ya desde chicos le buscan al niño o a la niña, un niño o una niña por ahí, y entonces están empujando todo el rato. O sea, no hay que casarse por dar gusto a los padres, no. Lo que sí es verdad es que a la hora de casarse, a la hora de echarse novia, etcétera, hay que escuchar a las personas que nos quieren, porque son los que con más desinterés nos hablan. Y entre esas personas pueden estar los padres, los hermanos, etcétera. Y eso es, hay que oír a esas personas, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Aurora, León, buenos días. Oh, buenos días, Dios le bendiga. Yo quiero agradecerle el programa y lo que ha estado contando con tanta sinceridad, y eso es de verdad. Todo lo que contó es de verdad. Yo ya quisiera poder vivir cerca donde pudiese estar con usted en persona, hablar en persona. Dios le bendiga y que siga haciendo el bien como está haciendo, aconsejando tan buenos consejos, tan buenas ideas como usted da. Pues muchas gracias a Radio María, que es la causante de que pueda haber estos programas. Aurora, muchísimas gracias, muy amable. Un saludo. Uge, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está usted? Estoy divinamente. ¿Y usted? Bueno, pues mire usted, estoy ya con 87 años. Así que mire usted cómo estoy. ¿Ya qué? Perdón, usted. ¿con? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho que tiene? 87. Pues no se le nota, le digo sinceramente que no se le nota en absoluto. No es un piropo, es una realidad, no se le nota. Cuénteme. Pues mire usted, yo quisiera que usted supiera mi vida. Mi vida de pequeña vendí agua por las calles. Luego ya de mayor me hice modista, porque fui a Madrid a curar a una tía mía y aprendí el corte. Después tuve un pretendiente, tenía un pretendiente ya, pero lo dejé por si no creía en mis creencias. Y lo quería al muchacho. Pero luego después llegó el que fue mi marido y era una excelente persona, mire usted. Todo el mundo lo quería porque fue un hombre que cayó malo a los 32 años. Teníamos 2 hijos cuando cayó malo y le dieron una pensión mínima que no podíamos salir adelante. Se tuvo que echar a la calle con recibos y con cosas. Después se compró una huerta porque se crió de pequeño en una huerta de nudico con sus padres. Y luego ya, pues se compró una huerta que yo tenía que ir con él a ayudarle. Hemos trabajado mucho en la vida, pero la enfermedad nunca nos hizo discutir ni reñir, ni una palabra para Dios. Ni una palabra para Dios, al contrario, pedirle que nos diera fuerzas y que nos sacara de aquel hoyo que estábamos metidos. Y gracias a Dios, mire usted, hemos trabajado mucho en mi vida con mi marido y sin poder, y yo podía, pero ya los años también te hacen dura. He estado muy trabajada y estoy muy trabajada, pero gracias a Dios mi marido ya hace 16 años que me falta. Y yo poner otro hombre en el puesto de él, jamás en la vida. Porque fue un hombre muy bueno conmigo y yo con él. Y nos llevábamos muy bien. No salíamos. Nosotros no hemos disfrutado de la vida, para nada. Porque el Señor nos dio la enfermedad y teníamos que llevarla con cariño y con amor.
Uge, ¿Qué mire usted? es usted un ejemplo de lo que he dicho hace un rato. Hay gente que es muy inteligente y eso sirve para ganarse la vida. Hay gente que tiene sabiduría y hay gente y eso sirve para saber vivir la vida. Usted y su marido han tenido sabiduría y eso es un don de Dios. Lo que Salomón le pidió a Dios cuando le dijo pídeme lo que quieras, Salomón le pidió sabiduría, no le pidió dinero, no le pidió, le pidió sabiduría, y ustedes han tenido sabiduría. Todo lo que me ha dicho es la consecuencia de vivir una vida con sabiduría. Enhorabuena. Victoria, Jerez, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí le estoy escuchando yo a usted y me encanta oírle. No me pierdo el programa. Es que tiene usted una sabiduría que le ha dado el Señor y a mí siempre me da mucho ánimo en toda mi vida. ¿Sabe usted? Yo voy a empezar por el principio y voy a hacer breve porque habrá otra esperando. Yo tengo 6 hijos, mire usted. El último lo crié yo, que lo tuvo mi hija muy joven, y yo como si fuera su madre. Yo no me compré casa, la casa de mis sueños. Yo crié a mis hijos en un piso de 56 metros, pero los crié bien, en buenos colegios, porque lo primero era la educación de mis hijos. Pero ahora ya de mayores, mire usted, ya ha cambiado todo. Ya han entrado terceras personas, yo no le puedo dar un consejo, no me escuchan. Dice que estoy loca porque voy a la iglesia, no me hacen caso, me encuentro sola. Y hablo muchas veces con gente que no se debe contar las cosas porque luego por detrás te critican. Hay que ir directamente y hablarlo con el sacerdote en confesión. Por si alguien me escucha, yo creo que le puede servir, porque una se desahoga porque no sabe con quién hablar. Pues mire usted, el caso mío es más chico. El nieto que yo crié, que es como si fuera mi hijo, iba a la madre mía, y de pronto ha conocido una mujer que en Madrid, la ha quitado de todo, ha dejado el piso, trabajaba en la televisión. Bueno, a mí no me gustaba mucho ese programa, pero bueno, él es un hombre listo, está bien preparado para trabajar. Ayer cumplió el domingo los 34 años mi niño. Mire, usted no hace nada. Está todo el día en la a la 1 se levantan los dos. Ella nada más que quiere lujo. Todo el dinero que ha ganado mi hijo se lo han tirado. Ahora se va otra vez a otro viaje. Y yo no puedo hablar con él. Me dice que no me meta en su vida. Y no pues mira, Victoria, no se meta en su vida, pues hazle caso. Mira, yo creo cada uno en esta vida tiene que cumplir su misión. Y su misión es lo que Dios quiere de uno. Y tú la has cumplido hasta ahora. Y Dios y la persona es libre. Por tanto, el ser humano es libre. Por tanto, no te culpes de lo que hacen tus hijos. Y tu misión ahora es rezar por ellos. Y punto. No procura no sufrir, ya sé que es muy difícil, procura no te metas, ya saben perfectamente lo que piensas y cómo piensas. Volverán. Tú reza por ellos y volverán. De verdad, muchas gracias. Seguimos. Julia, hola, buenos días. Buenos días. Mire, primero darle la enhorabuena porque es la primera vez que le llamo a usted. Yo llamo muchas veces a Radio María, al Rosario y todo, pero es la primera vez que le llamo porque me gusta escucharle todos los miércoles. Ahora mismo tenía ya que haberme ido, pero estoy escuchándole. Entonces, le doy las gracias porque todo lo que dice usted, pues, es verdad. Yo llevo 12 años casi medio que le di a mi marido un infarto y me quedé sin él. Y a los 3 meses, un yerno mío. Entonces, no hay día que yo no me acuerde de ellos, todos los días. De hecho, yo soy cristiana, voy a misa todos los días, creo. Y entonces, ellos no les falta su misa todos los meses. Entonces, lo que le quería decir es que para
quererse, de verdad, hay que quererse de verdad. Porque yo he pasado por muchos percances con mi marido, pero los hemos superado todo. He tenido que trabajar, como decía la señora, no esta anterior, la anterior, muchísimo. Era autónomo y nos tirábamos 6 o 7, 8 meses parados, mi marido y yo trabajar. Pero lo hacía con gusto porque nos queríamos. Yo, ¿qué daría hoy en la vida por tener a mi marido? Daría todo lo que fuera y me volvería a casar con él, mire usted. Porque no le olvidaré mientras viva. Porque le he querido y le seguiré queriendo mientras viva. Entonces, eso lo hace el querer a las personas y querernos. Pero hoy no hay nada más que egoísmo en padres, en hijos y en todos. Y entonces, hoy no nos queremos de verdad ninguno. Antes no teníamos nada y éramos felices y nos queríamos todas las familias. Ahora no hay nada más que un puro egoísmo, que no se acuerdan de que hay madres, ni que hay hermanos, ni que hay padres, ni que hay nadie. Entonces, y yo, gracias a Dios, tengo que decir que, bueno, dentro de todas las cosas, y los matrimonios tienen sus cosas, porque se tienen, pero el quererse y el llevarse bien y amarse las personas lo supera todo y lo hace todo. Lo hace todo, porque es así. Entonces no se puede hoy como hacen, de estar cada día, hoy me separo, mañana me junto con uno, mañana me junto con otro, pero es que eso no es vida, eso no es vivir, eso no es así. Además que eso no lleva a la felicidad, eso no lleva a tener uno la sensación de que está haciendo en la vida lo que debe de hacer. Eso lleva a un vacío interior tremendo, que es lo que hay actualmente en la sociedad. Un vacío brutal. La gente está vacía, está desesperanzada, no tiene esperanza, no tiene futuro. ¿Por qué? Y cada vez somos peores, porque ha dejado a Dios. Todo lo que separa de Dios desune a los hombres. Y ahora estamos separándonos cada vez más de Dios y los hombres están cada vez más desunidos. Los hombres y mujeres, ya lo digo siempre, los más desunidos, los hijos con los padres, los matrimonios. Intenta uno buscar la felicidad y la consecuencia es que antes los matrimonios tenían varios hijos y ahora muchos hijos tienen varios padres, porque los padres están intentando buscar la felicidad por ahí con uno, con otro, y al final no se da uno cuenta de que uno lo que tiene que hacer es seguir los consejos de su Padre, Dios, que es Padre. Muchas veces no lo entendemos, pero es que a Dios se le puede pedir de todo menos explicaciones, porque si lo entendiéramos, entonces el Dios seríamos nosotros. Muchísimas gracias, Julia, muchas gracias. Paloma, ¿nos da tiempo a algún WhatsApp o terminamos ya? Pues si quieres leemos un último WhatsApp, aunque el programa ha tenido tantas llamadas que no ha dado tiempo a todos los oyentes, sentimos mucho todos los mensajes que se quedan en el tintero, pero cogemos el WhatsApp de un oyente que nos dice: a veces hablar con el otro es imposible porque cada cosa que se plantea tiene como respuesta gritos y falta de escucha, y al final renunciamos a buscar temas de conversación. Ay, Dios mío, este WhatsApp merece un programa entero, lleva toda la razón del mundo. Lleva toda la razón, pero es que muchas gracias por escribirlo, pero vamos terminando ya, amigos. Hasta la semana que viene, que tengan una feliz semana, arrópense que hace frío y sigan con Radio María. Un abrazo. Y así finaliza en Radio María La Vida como es, un programa dirigido por José María Contreras.